Buenas noches. Existen dos casos a nivel mundial de artistas sumamente talentosos y populares que son llamativos y que hoy vamos a estar tratando en Zona Desconocida. El primer caso ya se transformó en una leyenda urbana, que es el caso de la posible suplantación y muerte previa de Paul McCartney. El segundo caso se trata de un caso menos conocido. Es la posibilidad de que Michael Jackson realmente esté vivo en la actualidad, que él mismo haya simulado su muerte por algunas cuantas razones que hoy vamos a estar repasando. Esto es un hecho que realmente llama y mucho la atención, pero ¿qué hay de cierto? ¿Es posible esto? ¿Quiénes están detrás? ¿Cuáles son los intereses? Hoy vamos a estar hablando de eso aquí en Zona Desconocida. Recordemos que son dos temas que están investigados profundamente, pero que hoy vamos a tratar de ordenar cuando estemos hablando de la cara oculta de los artistas. Bueno, como mencionábamos, cada vez que muere un ídolo tan importante como puede ser el caso de Michael Jackson, existe una especie de negación psicológica general. Muchas veces ha pasado con otro tipo de artistas, como por ejemplo Elvis Presley. También se dice lo mismo de Jim Morrison, cosa que para muchos eso explica la posibilidad de que en realidad todo esto sea nada más que una imaginación, un deseo. Pero muchos investigadores, muchísimos en el mundo, cada vez más se hacen eco a este tipo de situaciones que para muchos también son conspiraciones, ¿no? Pero hoy no solo vamos a tratar un caso similar a la posible muerte o no de uno de estos artistas, como es el caso de Michael Jackson, sino también vamos a estar tratando un tema que es mucho más llamativo, que es la posibilidad justamente de que un artista como la talla de Paul McCartney, no solo que el que esté en la actualidad no sea él, sino que haya sido muerto, que se haya muerto y haya sido suplantado. Y para esto evidentemente hay una serie de intereses que tendrían que haber detrás que permitan que esto ocurra, ¿no? Porque no estamos hablando de una persona desconocida justamente. Para que esto ocurra y sea suplantado, tenga la capacidad de generar una nueva figura, tiene que tener una organización muy muy grande detrás, ¿no? En este caso obviamente se genera mucha controversia, es un tema absolutamente discutido, pero en sí hay muchos y muchos investigadores que hablan de esto hace mucho tiempo. Ringo Starr recientemente, en una entrevista este 25 de febrero, justamente en su mansión en California, dijo a un medio de comunicación exactamente esto. Después de tantos años de silencio, dijo que en el año 66 Paul McCartney habría muerto. Es más, él lo afirma, y estamos hablando hace poquitos días, el 25 de febrero, afirma que esto fue verdad y que en el año 66 murió y fue suplantado por alguien parecido, ¿sí? Esto obviamente viene a sumarse a las investigaciones, a las teorías que hablan acerca de esto. Lo que cuentan los investigadores es que Paul McCartney, el 9 de noviembre del año 66, luego de una discusión, una supuesta discusión con sus compañeros de trabajo, de grupo, mientras estaban grabando un disco, salió enojado cerca de las 5 de la mañana y
habría tenido un accidente. Ese accidente realmente existió. Hay registros de que existió un accidente en las inmediaciones del estudio de Abbey Road. Pero sin embargo, para muchos, quien habría muerto ahí no fue un joven desconocido, como dice la información oficial, sino habría sido ni más ni menos que Paul McCartney. Vamos a ver un informe que nos habla en detalle de lo que ha ocurrido o que habría ocurrido en esa madrugada del 9 de noviembre de 1966. A mediados de los años 60, la carrera de los Beatles estaba en pleno apogeo. Habían copado varios números 1 en la lista de los éxitos tanto del Reino Unido como de Estados Unidos, e iban camino a convertirse en la banda musical más famosa de todos los tiempos. Según la leyenda, el 9 de noviembre de 1966, Paul McCartney abandonó el estudio de grabación en Abbey Road tras una fuerte discusión con sus compañeros. Paul, furioso, conducía su Aston Martin a toda velocidad sin prestar atención a la carretera, hasta que al llegar a un cruce, no prestó atención a los semáforos y fue arrollado por un camión. Brian Epstein, por aquel entonces manager de los Beatles, fue avisado inmediatamente del accidente. Supuestamente, la cabeza de Paul había quedado tan desfigurada que fue necesario acudir a la muestra dental para identificarlo. Misteriosamente, Brian consiguió que la policía no hiciese referencia a la muerte de Paul. El informe policial dejó constancia simplemente de que un hombre joven había perecido en el accidente, pero nunca sería identificado. Los Beatles no podían permitirse perder a un miembro de la banda en su momento de mayor popularidad. La muerte de Paul suponía un conflicto de intereses, ya que este era junto a Lennon el miembro más popular del grupo y el preferido entre las mujeres. Lennon y McCartney eran el alma del grupo y los compositores de la mayor parte de las canciones. Por ello, y tras superar el shock de su muerte, Epstein tuvo una idea descabellada: buscar un sustituto, un doble con gran parecido físico con Paul, que pudiera reemplazarle en sesiones fotográficas y actuaciones. Para su voz, en las grabaciones, se utilizaría distintos dobles que pudieran imitarla. Finalmente, el supuesto elegido fue un joven llamado William Campbell, que tenía un gran parecido con Paul, pero contaba con dos importantes diferencias. Era diestro, mientras Paul era zurdo, y solo sabía tocar la guitarra y no el bajo. Tras unos meses de entrenamiento en el manejo del bajo con la mano izquierda y un par de retoques estéticos, estuvo listo para su presentación en público. Durante años, el engaño funcionó, pero de repente, en 1969, el rumor de la supuesta muerte y reemplazo de Paul McCartney apareció por primera vez. Un disc-jockey narró por radio una de las leyendas urbanas más memorables de todos los tiempos: la supuesta muerte de McCartney y el posterior encubrimiento. Poco después, Fred Labor, un estudiante de la Universidad de Michigan, publicó un curioso análisis en el periódico de la universidad sobre Abbey Road, el disco publicado por los Beatles en ese mismo año. Fred aseguraba que en la portada y las letras del disco se encontraban numerosas pistas que delataban la existencia de una gran conspiración para ocultar la muerte de Paul. Y así surgió la leyenda. En unos meses, los fans de todo el mundo habían encontrado cientos de referencias ocultas al trágico suceso. Supuestamente los Beatles, descontentos con el secretismo creado alrededor de la muerte de su compañero, se dedicaron a dejar pistas dispersas aquí y allá sobre lo que realmente había sucedido. El gran secreto de los Beatles solo sería revelado para aquel que supiera seguir las claves dejadas por el grupo en sus obras posteriores a 1966. Bueno, como veíamos entonces, esta teoría lo que dice es que Paul McCartney simplemente habría muerto en ese accidente, pero como era tal la cantidad de intereses que habría detrás, que decidieron suplantarlo, buscar, hacer una especie, una suerte de casting para encontrar una persona adecuada que se pueda parecer lo suficiente, quien habría sido entrenado luego después para cantar, tocar y participar de este grupo durante mucho tiempo. Justamente habría sido entrenado. Después vamos a repasar unas posibles evidencias acerca de esto. Pero nos dicen los especialistas, los investigadores,
que a partir de ahí, justamente el año 66, sus compañeros, o el grupo, los Beatles, generó un cambio, sobre todo, tal vez por encontrar la forma de dejar señales a sus seguidores de la posibilidad de que se den cuenta justamente de que Paul McCartney no era tal persona, ¿no? Entonces empezaron a dejar señales en letras de música, en algunas canciones, pero también en la tapa de algunos cuantos discos. Vamos a empezar a repasar algunas de estas posibles señales. En la tapa justamente del disco Let It Be, que aquí comenzamos a ver, vemos la foto de ellos cuatro. 3 aparecen con un fondo de color blanco y 1 con un fondo oscuro. Evidentemente, aquí el distanciado a nivel estética es justamente Paul McCartney. Para muchos ya no Paul McCartney, era William Campbell, este supuesto suplente canadiense, él seguramente, según lo que dicen los investigadores, que en realidad se dice, algunos dicen que era panadero, otros dicen que era policía en Toronto, en Canadá, pero sin embargo, y volviendo a la tapa, aquí aparece diferenciado, ¿no? No solo con un fondo oscuro, a diferencia de sus compañeros, sino que también todos miran hacia el costado, mientras que él no. Además, hay un marco negro y una cruz en el medio que para muchos también estaría simbolizando justamente la muerte de Paul McCartney, ¿no? Pero hay otro disco que tal vez empieza a dejar más señales o parezcan un poco más claras, que es el disco Abbey Road, que aquí empezamos a ver. En esta foto, en esta tapa, lo que podemos ver es lo que para muchos representa una procesión fúnebre, siendo John el predicador, quien va más adelante, vestido de blanco, Ringo como el doliente de negro, George como el sepulturero, con ropa de trabajo, y Paul como el difunto. Si nos fijamos, Paul McCartney está descalzo, ¿sí? Cosa que llama la atención porque no todos los demás están descalzos. Los ojos de Paul están cerrados, tal vez para muchos esto representando justamente que está muerto. Paul avanza con el pie derecho, mientras que los otros lo hacen con el pie izquierdo, también marcando una diferencia. Y además, esto es bastante relativo, ¿no? Pero dicen que Paul aquí está fumando con la mano derecha cuando él es zurdo, lo que demostraría para muchos que no es Paul McCartney sino es William. En realidad esto es bastante relativo porque cualquiera puede fumar, por más que sea diestro, puede fumar con la mano izquierda y viceversa también, ¿no? Y si vemos el detalle también, aparece claramente la matrícula del escarabajo que está a la izquierda, es 28 if, que traducido sería algo así como 28 si, o si fuese así, ¿no? Y para muchos esto lo que significa es que cuando salió el disco, Paul McCartney tendría, si estuviese vivo, 28 años de vida, ¿no? Estaría cumpliendo 28 años. En la misma matrícula podemos ver la sigla LMW, que algunos teóricos dicen que lo que significa es Linda McCartney Waits, o sea, Linda McCartney espera. Estamos hablando justamente de la compañera de Paul McCartney. Pero, sin embargo, hay otra tapa de disco, que esta es la más analizable, la más contundente con respecto a la cantidad de elementos extraños, o al menos para revisar qué tenemos, que es la siguiente, que es la del disco Sgt. Pepper's, en donde vemos en la portada un diseño bastante extraño, ¿no? Vemos como una especie de reunión donde hay una gran cantidad de personajes, muchos de ellos muertos, en donde aparece que están como mirando algo que parece ser un cortejo fúnebre, un velorio, un entierro. Están mirando hacia la tierra justamente. Las flores amarillas, si nos fijamos, que están dentro de la funda de un bajo, el que tocaba Paul, aparecen algunos detalles interesantes. Uno de ellos es que, primero, que todo el mundo mira hacia ahí, ¿no?
Y hay 3 palos encima del bajo, representando que habrían quedado únicamente 3 de los Beatles. Y si nos fijamos bien, veremos que las flores amarillas escriben Paul. ¿Sí? Podemos ver exactamente hecho con las flores amarillas la palabra Paul. Y la última parte dice lies, o sea, está hablando de mentiras, tal vez haga referencia a una mentira que esté implícita en este disco, ¿no? El muñeco, el pequeño muñeco que vemos a la derecha, tiene en la mano un coche blanco con el interior manchado de sangre. Y según lo que nos dicen, es un coche similar al modelo que conducía Paul en el momento que tuvo o habría tenido ese accidente. Debajo de la letra T está el dios hindú Shiva, el destructor. Su mano, si nos fijamos, apunta directamente a Paul. Y recordemos que Shiva es la diosa de la muerte y el renacimiento, según el hinduismo, ¿no? También vemos una mano abierta encima de la cabeza de Paul, y que según la tradición en la India, esto le pasa a la gente que va a morir o ha muerto recientemente. La mano encima de la cabeza aparecerá en más ocasiones también, no solo en este disco. Muchos cuestionan también por qué esta simbología hindú. Bueno, Paul tenía una afición justamente hacia ese tipo de corrientes filosóficas y espirituales, ¿no? En el interior del disco podemos ver algunos otros detalles. Aquí estábamos viendo simplemente la parte delantera del disco. Aquí en el interior hay otras cosas tal vez tan curiosas como en la tapa, ¿no? Que pasamos a detallar viendo la imagen. Vemos en el brazo izquierdo de Paul que hay un escudo. En él se leen las iniciales OPD, que para muchos lo que significa es oficialmente pronunciado muerto en su sigla en inglés. Otros teorizaron que podría ser justamente el escudo del Departamento de Policía de Canadá, de donde habrían tomado a William Campbell, el sucesor de Paul McCartney. En la portada posterior del disco lo que vemos es una fotografía de William Campbell o de Paul McCartney que está de espaldas. Parece que nuevamente tratan de diferenciarlo de alguna manera, ¿no? Esto llama mucho la atención porque en todos los discos a partir de ahí empieza a estar diferenciado Paul McCartney del resto de sus compañeros, ¿no? En la cabeza de Paul aparecen las palabras without you, o sea, sin ti, seguramente porque él ya no estaría ahí. Otra cosa que empieza a llamar mucho la atención es cuando se empieza a analizar las imágenes fotográficas de lo que era Paul McCartney antes del 66 y lo que es después del 66. Más allá del posible envejecimiento o cambio de aspecto físico intencional que pudo haber habido, ¿no? Muchos especialistas, si vemos la foto, empiezan a ver en William Campbell sí un gran parecido, pero algunos detalles diferentes. Y si vemos esta otra imagen, en donde vemos la comparación de ambos rostros, podemos ver algunas pequeñas diferencias que pueden ser sustanciales para los fisionomistas. Por ejemplo, una nariz diferente, una boca más fina. El sistema de reconocimiento de rostros utiliza una serie de puntos en el rostro y no se han puesto de acuerdo. Muchos de estos especialistas dicen que los puntos coinciden y otros dicen que no coinciden. Y va más allá inclusive de la posibilidad de que uno vaya cambiando con el tiempo, ¿no? Cuando uno va cambiando su rostro y esos pequeños puntos que se utilizan pueden variar levemente. Pero aquí simplemente estamos viendo fotos con una supuesta diferencia de 2 años nada más. No pudo haber cambiado tanto, ¿no? Por eso es que tantas personas recurren a esta teoría justamente creyendo que Paul McCartney ya no es Paul McCartney, sino que es simplemente un suplente que habría sido perfectamente entrenado justamente para que no se notara su ausencia. Ahora, muchos se preguntan, bueno, pero ¿cuáles serían las razones para que esto ocurriera? ¿Quién tiene tanto poder o quién se le ocurrió justamente suplantar a una personalidad de tal magnitud y cuál sería la razón?
Lo primero que tenemos que saber es que la teoría lo que dice es que él estuvo, o él habría estado, el suplente, siendo entrenado durante 1 año y medio, no solo en el tono de voz, en los instrumentos, en varias situaciones para que simulara bien justamente ser Paul McCartney, ¿no? Pero quienes hablan de esto, lo que nos dice es que, primero que nada, hay un indicio muy llamativo, y es que a partir justamente del año 66, los Beatles no tocan más en vivo, dejaron de tocar en vivo cuando venían haciendo giras, conciertos, hacían apariciones en público una y otra vez, y de repente y repentinamente dejan de hacerlo. Recién apuntan ni más ni menos que el M15, Servicio Secreto británico, que habría sido el principal implicado justamente en poder ayudar a que esto se cumpla, a suplir justamente a Paul McCartney. Según lo que nos dicen, es que no convenía de ninguna manera que falleciera Paul McCartney de tal forma que se disolviese el grupo. ¿Por qué? Porque justamente estábamos en una época en donde se buscaba difuminar, según los poderes más grandes que habrían establecidos en ese momento, difuminar por el mundo las drogas, la psicodelia, el LSD, una distracción suficiente también para que nadie se preocupara por las guerras, ni por la Guerra Fría, ni por Vietnam, ni por ese tipo de situaciones, y que se mantuviese una gran cantidad de público joven, distraído, bien, en un ambiente en el cual fueran fácilmente controlables y que no se empezaran a preocupar justamente por las cosas que ocurrían en el mundo. En lo personal, es un tema que me llama y mucho la atención, no puedo dejar de ver los indicios que hay, no podemos aceptarlo simplemente porque no hay pruebas suficientes, pero es curioso que hace pocos días Ringo Starr se manifestara al respecto y dijera, sí, que Paul McCartney habría muerto en el año 66, ¿no? Más allá de los posibles otros indicios que pueden ser discutibles o no, pero cuando empezamos a sumar todo, realmente nos deja al menos la gran duda con respecto a esto, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Después de la pausa, lo que vamos a estar viendo es el otro caso, un otro caso mucho más extraño por sus características, porque en este caso sí aparecen claros indicios de que posiblemente Michael Jackson no haya muerto en el momento que se dice que murió, sino que estaría vivo y que, es más, seguramente también participó de su propio funeral. Esto después que volvamos y sigamos con Zona Desconocida. Bueno, seguimos en Zona Desconocida y vamos a adentrarnos en un tema no menos sorprendente que el anterior. Vamos a hablar acerca de la posibilidad de que Michael Jackson no esté muerto, que haya simulado su muerte. En este caso parece ser que los indicios apuntarían a que él mismo habría buscado esta posibilidad. Recordemos que oficialmente el 25 de julio del año 2009 murió oficialmente Michael Jackson, seguramente por una falla cardíaca, se dice. Es más, hubo un procesado que fue justamente Conrad Murray, su médico, y esto empieza a tener algún tipo de curiosidad al menos. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que se empiezan a declarar muchas cosas, más allá de lo que mencionamos en el primer bloque, en donde lógicamente y psicológicamente muchos de sus fans empiezan a negar la situación y buscar algo mágico dentro de este contexto, ¿no? Pero después de que murió Michael Jackson, en su disco póstumo sale una grabación, en este disco sale una grabación de 9 temas inéditos, grabados previamente supuestamente por Michael Jackson, en donde hay algunas letras interesantes. Uno de esos temas que vamos a empezar a escuchar ahora, editado, insisto, después de su muerte, se llama Escape, con X, ¿sí? Aquí podemos ver ya un indicio que es escape, pero además con la letra X muy relacionada con lo paranormal, lo desconocido, ¿sí?
Entonces, cuando analizamos estas letras de este tema específicamente de Escape, podemos ver que aquí muchos de los analistas empiezan a ver una de las razones o las posibles razones por las cuales Michael Jackson habría tomado esta decisión de desaparecer y de simular su muerte. Escuchando la letra podemos sentir que dice: no importa en dónde esté, mi cara está por todas partes. No tengo dónde ir, ningún sitio en el que me pueda esconder. Tengo que encontrar un lugar donde no tener que ocultarme. Tengo que escapar y así liberar mi mente. Escapar es lo que necesito. Señora de electrónica mirada. Estoy cansado de las estupideces. Llegó el momento de cambiar, porque no puedo hacer lo que me da la gana. Aquí la letra habla de varias cosas, ¿no? De una necesidad seguramente que él estaba mostrando en esta letra de no vivir más esa realidad. Imaginemos la realidad de Michael Jackson desde chico, siendo absolutamente famoso. Y como dice en la letra, no tengo dónde ir, a dónde va está esa señora de electrónica mirada, las cámaras persiguiéndolo, ¿no? Y que no puede liberar su mente, tiene que generar un cambio, dice. Llegó el momento de cambiar, nos dice la letra. Para muchos, aquí lo que estaba diciendo es justamente hacer una declaración de su decisión de simular su muerte, ¿no? Aparecen algunas otras curiosidades, ¿no? 6 meses antes del fallecimiento de Michael Jackson, aparece esta revista, donde vemos esta tapa de esta revista que se llama National Enquirer, en donde si nos fijamos arriba, mire lo que dice: a Michael Jackson le quedan 6 meses de vida. Y esto fue 6 meses antes justamente que falleciera Michael Jackson. Cuando leemos la nota no queda muy claro por qué lo dicen, pero sin embargo aparece y justamente 6 meses después fallece Michael Jackson. Una de sus últimas obras, o en realidad su último concierto, se llamaba This Is It, ¿sí? que lo podemos traducir como ahí está, ¿sí? O por ahí está, o esto es todo también, podría ser. Hay varias teorías al respecto, pero sin embargo aquí empezamos a notar algunas otras cosas. Se hizo una película justamente con This Is It de Michael Jackson, pero curiosamente es el único, absolutamente único concierto que Michael Jackson permitió grabar en sus ensayos. Ensayos en los cuales varios de los participantes o de los que estuvieron presentes ahí decían que en todo momento Michael Jackson estaba diferente a las diferentes, o a los anteriores, perdón, escenarios o las otras obras, a los otros conciertos. Él estaba como en todo momento haciendo como una gran despedida, ¿sí? Si bien él siempre fue una persona muy sensible y se fue volviendo cada vez más sensible, en este caso todos los testigos decían que él estaba como despidiéndose todo el tiempo, como si supiese lo que iba a ocurrir también, ¿no? Y muchos se preguntan también por qué es que dejó filmar estos conciertos, si él iba a seguir vivo o estaba dentro de sus planes seguir vivo, ¿no? Cosa que nunca había hecho. También otro dato curioso es que según la agencia AEG Live, empresa encargada de los conciertos de Michael Jackson, This Is It tenía algo así como una serie de 50 conciertos para ese año, pero sin embargo tenían solo 10 confirmados y los 10 eran en Londres, en Inglaterra. Esto es realmente curioso porque cuando Michael Jackson preparaba uno de estos conciertos, ampliamente, con muchos años de anticipación, ya se generaba toda la agenda. Sin embargo, en este caso no fue así. Solo tenían 10 conciertos confirmados en Londres y ningún otro país. Pero en este caso hay algo que parece ser mucho más clave, que es la aparición en escena de un amigo de la infancia de Michael Jackson, que vamos a ver aquí en esta imagen. Este amigo se llama Dave, es un amigo de la infancia, como decíamos, aparece con un cierto tipo de problemas en la cara porque fue quemado en un incendio cuando era chico,
Pero fíjense, véanle bien la cara, vean el rostro, porque después de que murió Michael Jackson, este amigo que normalmente era presentado por Michael Jackson en público, vuelve a aparecer en escena, pero ya con algunas diferencias. Y vamos a ver esta siguiente imagen, en donde vemos las diferencias entre el Dave anterior y el Dave después de la muerte de Michael Jackson. Aquí también aparecen unas cuantas diferencias en su fisionomía. Tal vez esto aliente a que Michael Jackson lo que hizo fue justamente disfrazarse de Dave luego de haber simulado su muerte. Y sin embargo, las similitudes existen. Aquí seguimos viendo algunas imágenes en las cuales Dave no parece ser el mismo de antes. Y sin embargo, cuando analizamos también la voz de Dave luego de haber muerto Michael Jackson, como en este caso que vamos a ver a continuación, aparece curiosamente similar también a la voz de Michael Jackson. Vamos a verlo. Hello all, this is Dave. How are you? Our world has come to an interesting point in an interesting time. This is a very interesting project we're working on. I want to thank each and every one of you for your overwhelming support. May God bless you. I love you. Good night. Thank you very much for all of your support, and may God bless you all. I love you. Goodbye. I believe that I lost a person in my life, but at the same time, I gained a lot of knowledge and a lot of experience. To his Encino house. I think I was at the Encino house. To his Encino house. I think I was at the Encino house. To his Encino house. I think I was at the Encino house. Encino house. The Encino house. Encino house. The Encino house. Bueno, vemos claramente que la similitud de las voces es bastante grande, ¿no? O sea, y el tono, la forma de hablar, que por lo tanto antes de que muriera, entre comillas, Michael Jackson, la voz de Dave no tenía las mismas características que la de Michael Jackson, ¿no? Por eso muchos teorizan con que él tomó justamente esta figura para huir justamente de las deudas. Mucha información dice que Michael Jackson tenía muchísimas y muchísimas deudas, y que es más, él y toda su familia estaba amenazada de muerte. Por lo tanto, la única salida que él podría haber encontrado también es la de simular su muerte, ¿no? Y de tomar el cuerpo, justamente, tomar el cuerpo en forma simbólica, ¿no? Tomar la figura de su ex amigo para justamente mantenerse en contacto con los medios. También, cuando repasamos un poco la historia de Michael Jackson, nos encontramos con un detalle muy interesante, y es que a él le gustaba y mucho disfrazarse. Y fíjense ustedes, cada vez que se disfrazaba, según uno de sus productores, que lo vamos a ver ahora de su propia boca, cada vez que se disfrazaba Michael Jackson, cuando le hablaban, decía, no soy Michael, soy Dave, ¿sí? Curiosamente, como lo que dice la teoría. Vamos a ver lo que decía uno de sus productores. Sometimes I forget that he's supposed to be in disguise, you know. And I keep calling him Mike. So then when I realized he was peeping, then I start calling him Dave. Dave. Demasiada casualidad parece haber en este caso, en el que cada vez que se disfrazaba Michael Jackson
se hacía nombrar como Dave, y sin embargo después que muere aparece este Dave bastante curioso, ¿sí? Por otro lado, hay algunas cuantas situaciones en su funeral que son absolutamente llamativas. Eso lo vamos a ver después de la pausa. Pero después de la pausa vamos a ver inclusive imágenes que les van a sorprender de cómo aparentemente Michael Jackson habría participado de su propio funeral. Después de la pausa. Seguimos en Zona Desconocida. Les recordamos que hoy estamos hablando acerca de la suplantación posible de Paul McCartney y la posibilidad de que Michael Jackson no haya muerto, sino que esté vivo y que él mismo haya preferido desaparecer de escena para evitar cierto tipo de situaciones. Esto en base a algunas cuantas investigaciones que estamos repasando aquí. Les recordamos que nos pueden seguir a través de Facebook, buscan Zona Desconocida, por ahí nos pueden enviar sus comentarios, sus propuestas para temas que quieran que tratemos, investiguemos aquí también, y también nos pueden seguir, todos nuestros capítulos los pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal Zona Desconocida. Si no pueden encontrar o no pueden acceder al estreno de Zona Desconocida, que es los jueves a las 22 horas de Uruguay y Argentina, aquí en Canal U. Siguiendo con el tema de hoy, vamos a comenzar a tratar el tema del funeral, ¿sí? Pero primero vamos a ver estas imágenes que corresponden al momento en el que la ambulancia sale, va a asistir a Michael Jackson a su mansión y sale justamente de la casa de Michael Jackson. Lo que podemos ver aquí es cómo esta ambulancia, primero que parece ser bastante inexperto, el chofer, por lo que le cuesta salir justamente, sale sin apuro, sin sirena alguna. Y recordemos que ahí Michael Jackson ni siquiera se sospechaba que podía morir, ¿no? Entonces, ¿por qué esa tranquilidad? Es como que también esto pudiese estar orquestado, ¿no? Llaman mucho la atención porque no es un comportamiento habitual de médicos ni paramédicos en Estados Unidos. Generalmente son mucho más expeditivos al respecto, ¿no? Pero una vez ocurrido el hecho, evidentemente se hace un funeral. Este funeral, cuando se hace, obviamente quiere ser cubierto por medios de absolutamente todo el mundo. Pero sin embargo, los allegados, los organizadores, deciden ellos hacer la filmación, la grabación del funeral y después distribuir justamente las escenas de tal funeral, y más la de los fotógrafos también, entre los medios que lo quieran, pero resguardado y hecho y producido directamente por ellos, ¿no? Recordemos que fue un funeral muy cerrado, en el cual fueron personas mucho más allegadas a las cuales quisieron ir en un principio, ¿no? Fue muy poca gente para lo que podría haber ido a un funeral de esta talla, ¿no? Pero cuando vemos algunas imágenes de este funeral, nos encontramos con algunos datos de uno de los participantes, en este caso una de las participantes como espectadora, como asistente del funeral, que llamó y mucho la atención. Recordemos, se conocían todos ahí, era un grupo bastante cerrado, pero sin embargo hay una persona a la cual todos miran porque la reconocen como posiblemente Michael Jackson. Vamos a ver las imágenes.
lo que veíamos aquí es algo muy curioso, ¿no? Una mujer, una asistente, que cuando la comparamos en imágenes parece muy, pero muy parecida a Michael Jackson. Recordemos que también en las fotos aparece al lado de quien habría sido durante casi toda la vida el guardaespaldas de Michael Jackson. Aparecen juntos, ¿sí? Aparece como una mujer rubia, pero sin embargo no es de Adán, ¿sí? Y si vimos en las imágenes, pudimos apreciar cómo todos en cierto momento la miraban, tratando de ver, pero ¿quién es? O tal vez cómplices, para muchos, de lo que estaba pasando ahí, que era justamente la presencia de Michael Jackson, entre ellos, viendo su propio funeral. Pero hablando de funeral, aquí lo que vimos fueron secuencias fotográficas, pero también, evidentemente, hubo filmaciones. Y en esas filmaciones ocurrió un hecho muy, pero muy curioso. Se supone que el lugar donde se hace el entierro de Michael Jackson es uno, ¿sí? Y los diferentes planos de las cámaras tienen que tomar algo que tenga una coherencia al respecto. Pero esto no fue lo que sucedió. Descubrimos algunos detalles que son muy curiosos de cómo algunos planos no coinciden con otros. Tal como en el cine se llama error de continuidad, en donde se descuidan algunos detalles, al parecer en este supuesto montaje habrían aparecido estos graves errores en la filmación. Mira, ahí está, atención con ciertos detalles, esto lo he invitado. Fíjense en ese árbol que está al lado izquierdo y tiene un terreno basura, que es uno plomo, sí, dos naranjos, uno azul y dos naranjos. Bueno, eso en el mismo orden van a estar, pero ya no están al lado, sino que están más allá. Pero no está el árbol además. Pero ¿cómo? Sacaron el árbol y este árbol no era, tengo al tiro. ¿Ese es el árbol de acá? No era. No corresponde. Lo debería tener los tarros abajo. Exactamente, y no corresponde, digamos, porque el follaje, créeme que claramente el otro, no tiene obviamente la sombra del mismo. Lo que nos da la referencia es la alfombra. Exacto, lo que nos da la referencia es la alfombra. Y que obviamente está a la misma distancia, pero el árbol no existe. ¿En algún momento otros en mitad del funeral lo sacaron para que se viera mejor algo? Bueno, seguimos en Zona Desconocida. Les recordamos que nos pueden seguir por Facebook a través de Zona Desconocida. Buscan, ahí nos escriben, nos comentan, nos proponen temas. Vamos a estar revisando cada uno de los mensajes que nos llegan. Agradecemos a todas las personas que nos escriben de diferentes países, de Brasil, de Panamá, de Estados Unidos, de Argentina, muchísimo. Nos escriben a diario prácticamente, así que les agradecemos y mucho. También nos pueden encontrar obviamente en YouTube para ver cada uno de nuestros capítulos, también en el canal Zona Desconocida. Si no, pueden acceder a los programas en vivo a través de Canal U. Con respecto al tema de hoy, lo que podemos decir es, a modo de reflexión simplemente, es que cuando uno investiga este tipo de fenómenos, lo cual venimos haciendo hace 22 años, se encuentra con que uno debe acostumbrarse a no creer en todo, ¿sí? Y esto incluye estos temas, incluye estas investigaciones, pero también incluye el no creer siempre en la información oficial, y ni siquiera tampoco creer en la información que está comprobada, ¿sí? ¿Por qué? Porque mucho de lo que existe no se puede comprobar, pero sin embargo cuando reflexionamos sí existe una posibilidad real de que esas cosas tengan algún tipo de evidencia, de que se puedan encajar en una lógica, ¿sí? Por lo tanto, no siempre podemos esperar pruebas. Y los casos que mencionamos hoy pueden ser llamativos, para muchos son discutibles, para otros son reverendos disparates, simplemente. Son todas las opiniones respetables, pero sin embargo, nos acostumbramos a ver que cuando hay poderes, cuando hay intereses detrás, esos intereses muchas veces nos ocultan la verdadera información y nos hacen creer una situación que no es. Si bien son dos casos diferentes, el caso de Paul McCartney aparece claramente, en caso de que sea real, involucrado un poder superior a él, porque él solo, o su entorno, o el grupo, o los propietarios del grupo, no podrían hacer semejante movida
para suplantar una personalidad tan llamativa como era Paul McCartney. Pero en el caso de Michael Jackson ocurre otra cosa. Aquí empezamos a hablar de algo un poco más humano. También nos empieza a reflejar la necesidad de todos los humanos, de cada uno de los humanos, de tener también su vida propia, su intimidad, sin estar expuesto todo el tiempo. Lo vemos con varias figuras esto, que terminan desequilibrándolos y piden a gritos un poco de intimidad. Figuras de la talla, no sé, se me ocurre Maradona en este momento, que no pueden caminar en ninguna parte del mundo sin ser acosados. Tal vez eso aliente a las personas que tienen la posibilidad o tienen el poder y los medios a simular su desaparición para volver a estar o para tener un poco de esa calma, paz e intimidad. Eso nos debe hacer reflexionar a todos nosotros también como sociedad cuál es el trato que le damos a estas figuras también, ¿no? El trato humano me refiero. Por lo tanto, recomendamos reflexionar, no creer en todo, pero siempre tener en cuenta que no todo es comprobable, que hay algo que nos dice dentro nuestro que va de la mano de la reflexión cuando algo es correcto o cuando algo es errado. Así que les agradecemos muchísimo por estar aquí hoy en Zona Desconocida. Nos encontramos el próximo jueves con un tema de interés también a las 22 horas por Canal U. 22 horas de Uruguay y de Argentina ahora, ¿sí? Muchas gracias, buenas noches. Miles de almas sin hablar, miles de estrellas y no está